Bienvenidos a la siguiente clase de biología. Quien habla, Mr. Alexander Colina. Esta clase tratará sobre la intensidad de la demanda sobre los ecosistemas desde el punto de vista de la ecología humana. Y para ello tenemos el siguiente objetivo: explicar desde el punto de vista de la ecología humana cómo afecta la intensidad de la demanda y los impactos ambientales en la vida de los diferentes ecosistemas, definiendo el concepto de ecología humana y diferenciando los diferentes servicios ambientales que los ecosistemas nos dan. ¿Pero qué es la ecología humana? Empecemos por allí. Es la ciencia que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos. Por lo tanto, la ecología humana se encarga de estudiar las relaciones entre el medio ambiente y las personas. Cuando hablamos de medio ambiente nos referimos a toda la comunidad biológica, es decir, todos los organismos vivos. Sin embargo, el medio ambiente también abarca la comunidad abiótica, es decir, que incluye a los factores ambientales y a los formados por el ser humano, tipo construcciones, por ejemplo, de los cuales dependen algunos seres vivos para la vida, cuando se han modificado los paisajes, por supuesto. Entonces, en la ecología humana, todo el sistema está relacionado con las interacciones medioambientales y estas afectan directamente al comportamiento del ecosistema o se asientan sobre él. En otras palabras, todas las actividades humanas y organizaciones sociales están condicionadas por el medio ambiente de alguna forma. Pero, ¿cuáles son los servicios ambientales que prestan los ecosistemas a los humanos? Bueno, estos servicios se basan básicamente en los recursos e incluyen el transporte de materia, de energía y hasta de información. Los dos últimos con una evidencia menor. Casi toda la materia que se encuentra en la naturaleza es aprovechada por el ser humano. Sin embargo, hay sustancias que contienen energía y no es fácil manejarlas, como por ejemplo el caso de los combustibles. Ahora, los recursos más utilizados y los más indispensables para la vida son el agua, los peces, la madera y la tierra. La mala utilización de estos recursos puede causar efectos muy dañinos al ecosistema. Otro efecto negativo de los seres humanos a los servicios ambientales es la generación de desechos, aunque hay un consumo mínimo de recursos. Por ejemplo, mira esta orilla de playa altamente contaminada. Esto es muy común a lo largo de todas las costas de todo el mundo, no es exclusivo de Latinoamérica. Está en todo el mundo, podemos observar esta catástrofe ecológica que día a día afecta la vida de los ecosistemas marinos en las proximidades de las costas, sobre todo por los, entre comillas, desarrollos turísticos que le han traído grandes beneficios a algunos países, pero algunos no se han preocupado por las consecuencias que esto deja. ¿Algún ejemplo de interacción con efecto negativo? Wow, por supuesto. Este que voy a mostrar es el más impactante en lo que refiere a la ecología del mar, a los ecosistemas del mar. La pesca de arrastre. Este es el método de pesca más común a nivel mundial. También es el más dañino. Presuntamente esta pesca está dirigida únicamente a los peces que se desean obtener para consumo del ser humano. Pero esto es mentira. Claro, esto significa una porción determinada de total de la diversidad de las especies que podemos encontrar en los fondos marinos. Pero la pesca de arrastre no es selectiva, pues una malla no tiene vida para seleccionar peces, ni tampoco tiene vida para saber por cuál coral va a pasar y por cuál no va a pasar. A pesar de que el afán de los barcos pesqueros no sea dañar el fondo marino, los efectos de estas redes son devastadores. Este tipo de pesca no solo causa daños y destrucción en el medio ambiente, también genera efectos negativos en el sistema social. Estos consecuencias generalmente son a largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué en la parte social? Sencillamente porque si en una comunidad, en un país, la pesca de arrastre no tiene regulaciones con respecto a la pesca artesanal, los pobladores de las costas que fundamentalmente viven de este tipo de actividad económica se ven seriamente afectados. Primero porque las demandas y las cantidades cambian la oferta y obviamente esto va a afectar directamente a los pescadores. Debe haber un compromiso cuando existe este tipo de pesca. No es negativo que exista de alguna forma, pero tampoco es bueno que sea indiscriminada y que no tenga control. Las regulaciones son fundamentales. Esta es una fotografía de un barco de pesca de arrastre sacando las redes con toda la cantidad de peces. Díganme ustedes, ¿cómo se pueden imaginar que esa red va a seleccionar una variedad específica de peces? Imposible, allí viene de todo. Vean esta imagen. En esta imagen podemos esquematizar cómo funciona una pesca de arrastre con redes y rodillos. Si podemos ver en el fondo del mar, viene la red con los rodillos, que están instalados, prensados para triturar y machacar todo a su paso. Arrastran peces, arrastran coral, arena y van destruyendo como una especie de deforestación marítima, por decirlo de alguna manera. Van destruyendo todo lo que es coral, peces, en fin.
Y muchas de las cosas que allí se sacan no son aprovechadas, otras sí, pero muchas no. Entonces más es el daño ecológico que el aprovechamiento, porque a la larga esto trae consecuencias que el ambiente solamente puede remediar con el paso de los años, no con el paso de los días. El esquema es sencillo, el barco arrastra la red y se lleva todo a su paso. Fíjense que dice allí, como nota, las redes de fondo lo destrozan todo. A medida que se arrastra su rodillo por el fondo, se destruye todo el ecosistema del fondo oceánico. Los rodillos están pensados para triturar y machacar todo a su paso. La recuperación sobre los daños generados puede llevar decenios o más de un siglo incluso, no llegar nunca a recuperarse. Así es la naturaleza. Ahora, ¿qué es la intensidad de la demanda sobre los ecosistemas? La relación, dice aquí, la relación entre el hombre y el ecosistema básicamente va a depender de la exigencia sobre los recursos naturales que éste tenga, que el medio le provea, y cómo estos pueden ser aprovechados. Entonces, esta relación de dependencia principalmente se basa en la obtención de recursos energéticos que podemos tener, que provee para nuestro uso la naturaleza. Sin embargo, dentro de los medios que ocupamos existen unos que son renovables y otros que no, eso ya lo vimos en la clase pasada. El uso de los servicios ambientales, como ya se mencionó, es indispensable para el humano. Tiende, sin embargo, el hombre a abusar de este hecho y convierte los recursos en menos aprovechables, lo que obviamente limita su disponibilidad. En la actualidad requerimos un cambio inmediato sobre la demanda de los recursos del ecosistema para que sigan siendo sustentables para las generaciones venideras. Es decir, no podemos comernos todo al mismo tiempo, ni tampoco podemos hacer indiscriminado uso de lo que tenemos sin garantizarle a los que vienen detrás de nosotros el sustento y sobre todo que con el paso de los años no se rompe el equilibrio de la naturaleza, que es más importante que cualquier cosa. Pero ¿cuáles son los problemas que tenemos nosotros que enfrentar? Sencillos. Aumento demográfico de la humanidad. No es mentira que la población humana cada vez aumenta. Y en las próximas unidades vamos a ver un poco sobre los modelos poblacionales, cómo crecen y las consecuencias de lo que pueda estar llamándose, entre comillas, una sobrepoblación en estos momentos. El crecimiento industrial con la consecuente sobredemanda de materiales. El crecimiento industrial requiere del uso de materia prima de todo tipo. Esto hace que los recursos naturales tengan que ser aprovechados de diferentes maneras. Así pues, la demanda puede incrementar. Si no hay regulaciones, podemos acabar con todo lo que tenemos. Y la falta de conciencia ambiental y por ende de educación ambiental. La conciencia ambiental debe crearse prácticamente como un valor en nuestra casa desde que somos niños, pero lamentablemente no se hace. Incluso hoy en día, la mayor cantidad de adultos que existen, mayores de 30 y 40 años, escasamente tienen la conciencia para entender que si una calle debe permanecer limpia y no la pueden mantener, ¿qué quedará del ambiente? Y nosotros lo podemos ver a nuestro alrededor. Basta con ver a nuestro alrededor para saber cómo el sistema humano acaba en las ciudades destruyendo el medio ambiente nada más con la basura. De hecho, la educación ambiental debería ser una materia más en cualquier curso de bachillerato e incluso en las entradas básicas de una universidad. La intensidad de la demanda sobre los ecosistemas puede ser representada en una simple ecuación que ayudaría a entender de una mejor manera cómo se podría trabajar de un modo más sustentable frente a los recursos. Y esta ecuación es intensidad de la demanda sobre los ecosistemas, es población por niveles de consumo por tecnología. Y ustedes dirán, ¿cómo se calcula eso? Básicamente es una ecuación simbólica. En este momento lo único que interesa es darse cuenta cómo cada uno de estos factores es proporcional al otro. Los niveles de consumo proporcionales a la población y mientras la tecnología avanza, estas proporciones serán cada vez más grandes. Con esta ecuación podemos llegar a determinar cantidad de recursos materiales y energéticos que requerimos para todo tipo de producción. Esto, por supuesto, se puede llegar a definir el porcentaje, con esto se puede llegar a definir el porcentaje de contaminación que es generado por las producciones, principalmente agrícolas y de tipo industrial. ¿Qué incluye lo urbano? Hay mucho que desarrollar con respecto a la parte de cómo afecta a la población humana a todos estos factores, que lo vamos a ver en siguientes unidades. Ahora solo te toca a ti hacer algo importante, escribir un concepto de intensidad de la demanda. Si te das cuenta, en estas diapositivas no está. Crea un concepto con tus propias palabras, porque te lo voy a preguntar en la prueba parcial. Listo.